Qué agrado de volver a saludarles aquí en las pantallas de Pucón TV. Estamos en su programa Visitando las Iglesias. Junto al pastor Miguel Ángel Rivera, a quien saludamos como siempre, ya Hola, parte Pablo. de nuestro programa. ¿Cómo está? Bien, Pablo, ¿y tú? Bien, gracias al Señor. Qué gusto. Comenzamos una serie de estudios hablando del matrimonio, un tema muy importante en esta época. En el primer programa hablamos de la redefinición del matrimonio. Hoy día queremos tocar un punto que es el diseño básico de Dios para justamente esto tan importante que es el matrimonio. Me parece, Pablo, que ya ha sido presentada una exposición que tuve de manera más amplia sobre el matrimonio. Y de esa exposición más amplia, en un encuentro masivo, quiero rescatar, como para iniciar la idea, que la historia del matrimonio comienza precisamente en Génesis capítulo 1, con la idea original de Dios. El desafío que tenemos nosotros hoy día entonces al estar después de Génesis 3, para hacer memoria de esa presentación, es que al llegar a Cristo nosotros debemos reescribir, reestructurar nuestros matrimonios, no solo nuestros matrimonios, todas las áreas de nuestra vida. Pero precisamente tomando el Evangelio de Lucas, donde dice que Él vino a buscar y a salvar, Él vino a restaurar todas las cosas, ¿cierto? Eso implica también el matrimonio. Ahora, esencialmente, nosotros tenemos que construir el matrimonio sobre algunas ideas básicas. Entonces, si lo decimos gráficamente, imaginándolo, Génesis 1 y 2 nos plantea a nosotros el diseño original del matrimonio. Génesis 3 nos plantea cómo fue que el matrimonio vivió una ruptura. No voy a repetir lo que ya tenemos en ese programa. Definitivamente sí debo recalcar este aspecto de la relación que habría entre el hombre y la mujer. Dice la versión 60, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Este conflicto, esta forma de relacionarse es precisamente la que viene a ser restaurada. Cuando llegamos a Cristo, entonces, Él interviene en nuestra vida, como lo hemos venido haciendo en muchos programas. No se trata solo de aceptar a Cristo como Salvador, se trata que Cristo ahora restablece todas las cosas, restablece todas las relaciones y pone su idea original en nosotros. Entonces, ese es como el marco. Ahora, dentro de la Escritura, un pasaje por excelencia, aunque hay dos pasajes más que los vamos a ver en otros programas, son conocidos como los textos de familia. La Biblia tiene diversos pasajes y temas que va tratando todo en pro de la restauración ahora en Cristo, nueva vida en Cristo. Uno de esos pasajes es el texto de Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. Y si me permites leerlo, Sí, claro. encontramos lo siguiente. Esposas, dice el texto, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, dice Pablo, cada uno de ustedes ame también a su esposa
como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Y ahí tenemos entonces todo este primer pasaje. Existen 2 textos más sobre familia. Básicamente todo habla de cómo la relación ahora en Cristo, la restauración del matrimonio en Cristo va a traer frutos y dividendos positivos. Pastor, ¿cuáles serían o cuáles son los principios, las guías, las normas, ¿cierto?, esenciales para que el esposo, ¿cierto?, en una relación? Bueno, en cuanto al esposo, si tú te das cuenta, los temas fundamentales para él son, digamos, básicamente hay uno global, uno muy, muy fuerte, y que implica que él debe amar a su esposa. Ahora, las implicancias de este amar a su esposa son bastante gráficas. Si nosotros entendemos qué implica amar en el contexto de Pablo, lo primero que vamos a decir es que el hombre debe ser cabeza de su mujer, debe estar preocupado de ella, debe estar atento a ella, debe ser quien ponga, por usar una palabra que redunde, ponga la cabeza ante cualquier situación conflictiva. El esposo tiene que representarla. No estamos diciendo esto como que implica que ella está anulada, sino que es su deber por el desarrollo, por el bienestar, por el cuidado, por la protección, por la dirección. Y no estoy hablando de que mande a su mujer. Vuelvo a recitar el pasaje Génesis 3. No se trata que el hombre se enseñoree de su mujer, sino que él ahora en amor debe operar hacia ella de una manera muy profunda. Pablo pone este ejemplo. Pablo dice, como Cristo amó a la iglesia, y usa algunas formas. Dice que se la presentó a sí mismo, la purificó, la limpió, la hizo radiante, sin mancha, sin ninguna imperfección, santa e intachable. De tal manera que el esposo debe amar a la esposa de una manera tan semejante a como Cristo lo hizo con la iglesia, que pongamos un ejemplo simple, lo podemos tratar en algún ratito más, pero Cristo perdona para nosotros muchas imperfecciones. Si Dios manda en este nuevo matrimonio, en esta restauración del matrimonio, que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, eso implica muchas cosas y muy profundas. Pero principalmente la idea esencial es que debe amarla. En el esposo es amar a la esposa, pero si vamos al otro equipo, a la mujer, ¿cuáles son los principios esenciales para una esposa, una buena esposa? Bueno, no existen malas esposas según creo. La esposa como tal es una mujer que está al lado de su marido porque éste la conquistó o se conquistaron mutuamente, se aman y deciden respetarse mutuamente. ¿Qué dice el texto de Pablo con respecto a las esposas? Dice, y esto es lo que ha traído más complejidad, digamos, en la interpretación, y es que dice que la esposa debe someterse a su propio esposo como al Señor. ¿Eso lo sacamos de contexto en muchas ocasiones? Sí, claro, porque la palabra en la que nos quedamos es la palabra someterse, sujetarse. Algunos han puesto el catálogo diciendo subyugarse. Bueno, para tranquilidad de todos los que nos escuchan, el texto bíblico no usa la palabra subordinación. En griego no es eso. Tampoco subyugación, es decir, que hay un yugo, eso sería Génesis 3. Sí. Para poder entender un poco el concepto de someterse a su esposo como al Señor, tendríamos que mirar un verso más atrás, por ejemplo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces ya no es una sumisión, que también hablaría de un estatus silencioso, sino que la esposa siente, acepta y se regocija en que este varón, como Cristo, está sobre ella para beneficio de ella. El hombre que no es como Cristo,
obviamente va a tener tendencia a imponerse, subyugar, enseñorearse, abusar, inclusive ser machista, digámoslo claramente. Aún en el contexto cristiano pueden haber hombres que no han entendido bien este concepto. Sí. Cuando el texto dice, Pablo, sométanse mutuamente, está hablando de una relación de dependencia, de estímulo y de compañerismo. Pero eso no es todo. Si seguimos mirando más atrás, este pasaje, Pablo, este pasaje de la Escritura está puesto inmediatamente después de un gran pasaje que todos los cristianos usamos. Lo leo. Dice la Escritura, no se emborrachen con vino, porque el vino somete a su voluntad o a la voluntad del emborrachamiento a la persona y su cuerpo, sino más bien, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Luego dice, usa una palabra que se traduce en el castellano, anímense unos a otros con cantos, salmos e himnos espirituales. Estas tres cosas, estas tres manifestaciones, son manifestaciones de un ser interior espiritual que canta salmos, que recita pasajes, que es una persona que guía por medio de la palabra sabia, como Eclesiastés dice, ¿no? El sabio habla proverbios y palabras venidas de Dios. El Evangelio dice, el sabio, la mujer sabia, edifica su casa. De tal forma que cuando nosotros decimos hay que ser lleno del Espíritu Santo, en Efesios 5:18, nos estamos aventurando desde la divinidad a reflejar aquí en la tierra cómo es que tiene que ser sujetarse. Yo te preguntaría, en una vida llena del Espíritu Santo, ¿será difícil o será errado someterse al Espíritu? O sea, ¿un cristiano pondría en duda sujetarse a lo que el Espíritu Santo le está guiando? Claro que no. ¿Por qué no? Porque entendemos que el Espíritu Santo es Dios y está sobre mí. Entonces Pablo viene en esta secuencia. Sean llenos del Espíritu, no se emborrachen con vino porque el vino maneja, subyuga y controla. Entonces seguimos gradualmente, una persona llena del Espíritu habla salmos, habla cantos e himnos espirituales. Y luego llegamos a decir, sométanse mutuamente. Primero porque somos cristianos, matrimonio cristiano, se entiende. Entonces la esposa, dice la Escritura, sométese a su marido como a Cristo. Yo creo que ninguna mujer tiene problema en someterse a las enseñanzas de Cristo todos los domingos a través del sermón o cada semana en el estudio bíblico. Y el hombre no tiene problema en someterse a Cristo porque entiende que es superior. Esa misma imagen es la que se está reflejando ahora en el matrimonio. La esposa cristiana debe someterse como el hombre y mujer cristiano se somete al Espíritu. Ese es el concepto. No el concepto basado en Génesis 3, donde el hombre se enseñorea a la mujer y puede barrer con ella malamente, puede abusar de ella, puede haber violencia, todo este tipo de cosas. No es el concepto que la Biblia está diciendo. O sea, yo lo quiero dejar muy claro. Para todos los que escuchan este programa, cristianos y no cristianos, la Biblia nunca ha hablado que la mujer es empleada del hombre. Nunca la Biblia ha dicho que ella está subordinada al hombre. Quien haya tenido ese concepto no entiende las palabras que la Escritura dice. Me disculpan si digo no entiende. Tal vez no se las han explicado. El concepto de sujeción, de sometimiento, implica Cristo como Cristo en el Espíritu, en una vida renacida. Es decir, el ideal es que toda mujer tenga una cabeza, un hombre que la proteja y la guíe. Vamos a seguir hablando de este interesante tema. De seguro usted también está recibiendo este mensaje por primera vez, el diseño básico de Dios para el matrimonio. Quédese ahí en sintonía, vamos a seguir estudiando esto, pero luego, después de esta pausa comercial. Estamos de regreso junto al pastor Miguel Ángel Rivera hablando de esta serie de temas que vamos a estar estudiando y conociendo muchos de nosotros porque se habla poco en las congregaciones. El diseño básico de Dios hoy día hablamos, ¿cierto?, para el matrimonio. Pastor Miguel Ángel, ¿qué está implícito y qué no está implícito en el concepto de sumisión? De esa palabra que nos ha costado entender. Sí.
La palabra sumisión, la palabra estar sometido, ya lo veíamos en el principio del programa, está inmerso de este concepto de no se emborrachen con vino porque ese los controla. No es el vino controla, manipula y lleva a mal camino. La sujeción por obediencia temerosa también va a llevar a mal camino. ¿Qué está implícito? La Biblia dice que en ambos tiene que haber una actitud muy condescendiente. El hombre que se ha de ganar esta forma de vivir, el hombre que hacer cabeza de su hogar, y ahí lo dije, implícito tiene que él maneja su hogar. Es decir, no es solo porque es hombre y porque tiene una mujer, y la mujer tiene que someterse a él solo porque es mujer. No. Dice claramente que debe amar a su esposa, es decir, esta mujer que está en el contexto del hogar no es una mujer de otras mujeres. Eso es lo que está pasando hoy día. Los hombres de hoy sin Cristo están siempre viendo su mujer y otras mujeres. No tienen reparo en hablar a una mujer que no es su esposa. De tal manera que lo que Pablo está diciendo y nuestro Dios a través de él es que lo que está implícito es que el hombre que ha de ser cabeza y que su esposa se le ha de sujetar es ese hombre que tiene casa, hogar, familia. El hombre que administra adecuadamente su casa y que es como Cristo. ¿Cómo fue Cristo con la iglesia? Se dio por ella. Murió, se entregó, fue perseguido, crucificado, perdonó. Dice que él llevó corona de espinas, sufrió sobre él el castigo de nuestra paz. Entonces, cuando un hombre cristiano dice, yo soy cristiano, lo primero que hay que mirar es su relación matrimonial. ¿Su esposa siente que este hombre es como Cristo? ¿Siente ella que este marido se entrega por ella? Eso está implícito. El marido tiene que ser como Cristo, el marido tiene que tener hogar, y por eso que el texto bíblico dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, es decir, dejará de ser hijo, porque papá y mamá tienen hijos, no tienen marido, ni nietos, ni sobrinos, tienen hijos, y formará su hogar, donde él será la cabeza. Entonces esta cosa es profunda. Dice, definitivamente hay una decisión implícita. El hombre ha de ser cabeza de un hogar, no solo superior de una mujer, cualquier mujer. La mujer que ese hombre tomó para sí y que esa mujer aceptó estar con él es para formar una familia, un matrimonio, un hogar. Por otro lado, ¿qué está implícito para la mujer? La Escritura dice, el hombre ame a su esposa y ella respete a su marido. El respeto implica muy profundamente el corazón de la sumisión. Más allá de lo que puede significar este hombre o lo que puede ser este hombre intelectualmente, laboralmente, financieramente, la esposa debe respetar a su marido. ¿Puede haber un grado de temor igual? El respeto implica literalmente, justamente temer. Pero el temer no es el temor, sino una reverencia. Estas palabras pueden sonar absolutamente arcaicas, o sea, definitivamente decir no. ¿Cómo yo voy a reverenciar o voy a temer con un temor reverente a un hombre así, a secas? Ese es el concepto que se está transmitiendo hoy, que la mujer no debe tenerle respeto ni mucho menos consideración a cualquier hombre. En el matrimonio, precisamente el respeto se refleja en una actitud interna. No significa, porque si ponemos estos conceptos solos, sin todo el consejo de la palabra, pueden sonarnos totalmente antagónicos, pero rescatemos uno desde el Génesis. La mujer fue hecha ayuda idónea para el hombre. De tal manera que en nueva vida, en este matrimonio en Cristo,
la mujer restaurada en Cristo respeta a su marido porque él está a la cabeza y es responsable. El marido le ama, le cuida, le protege y ella le ayuda, le sustenta y le aconseja. Entonces es una dinámica que nunca termina en la medida que ambos, hombre y mujer, se van sometiendo a Cristo mutuamente. Entonces, el respeto a la esposa, el respeto de la esposa al esposo implica que él tiene una responsabilidad sobre ella en el hogar. Yo creo que uno de los fracasos más grandes que tenemos hoy día en la relación matrimonial es que la esposa no respeta al marido. A veces el marido gana menos dinero que ella. Y ella empieza entonces a perder el respeto porque ella finalmente es la que financia mayoritariamente. No nos damos cuenta de estos pequeños detalles. A veces la esposa empieza a tener implicancias en donde desconsidera a su marido, donde no lo encuentra tan inteligente. Tal vez ella se relaciona en un tipo de trabajo donde hay hombres que muy liberalmente pareciera que tienen más autonomía y llega a su casa y este varón está ahí. A veces también hay mujeres que fueron criadas para ser cabeza, fueron formadas. No debemos desconocer que hay en un matrimonio siempre hay uno de carácter fuerte y el otro de carácter más dócil. A veces no es el hombre el más fuerte, a veces es la mujer la más fuerte. Y a veces estas implicancias no son moderadas por Cristo. Es decir, la esposa tiene, por decirlo de una manera, el sartén por el mango. Ella dice lo que se hace y lo que no se hace, porque así lo aprendió de su madre y tal vez así lo aprendió de su abuela. En síntesis, ese no es el modelo bíblico. Siempre traerá confusión, conflicto. ¿Y dónde se evidencian las confusiones y los conflictos? En los hijos. De tal manera que el efecto de un diseño equivocado siempre se verá en el funcionamiento del hogar y en el funcionamiento de los hijos. Así es. Como el ejemplo de Cristo, de dar su vida, ¿cierto?, por nosotros, lo señalaba hace instantes, establece también los límites para entender el amor y también el liderazgo de un esposo. Bueno, el hombre, no por ser hombre, está a la cabeza. Es decir, no es un privilegio concedido solo porque nació masculino. El hombre tiene el privilegio de ser hombre y de ser cabeza de su hogar porque de él depende, por lo menos diría a la luz de la vida de nuestro Señor Jesucristo, según lo que se ve acá, 3 actitudes, 3 acciones. La primera de ellas, dar su vida en amor. Recuerdo cuando nos casamos, estuvimos de aniversario hace poco tiempo, 20 y tantos años, 21 años para que no digan no sabe cuánto, sino que 21. Yo no podía entender algunas cosas. Mi familia es una familia donde está mi madre, mi padre y nosotros éramos 3 hermanos. Y mi esposa venía de una familia donde estaba su padre, su madre y 3 hermanas. Te das cuenta en los mundos diferentes. Sí. De tal forma que yo no entendía algunas cosas del mundo femenino. ¿Por qué tenía que hacerlas? ¿Por qué tenía que actuar de una manera determinada hacia esta mujer? La amaba. Uno cuando comienza una relación ama y ama, pero cuando se casa y comienza a transitar un poquitito dice, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Sí, claro. ¿Y por qué tiene que ser así? Algunos le llaman a eso caer a la triste realidad. Yo diría que no. Eso es caer a la realidad. La realidad es que hay cosas que en un determinado momento yo tuve que decidir hacerlas por amor. Un ejemplo en la vida de Cristo es que Él sabía el propósito de su vida. Pero Él va al huerto de Getsemaní y ora y dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa amarga que debo beber. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el Señor no hubiese tenido una actitud de amor por la iglesia, no habría llegado a la cruz. Decimos, Él es Dios,
aún mayor todavía. ¿Tenía Dios la necesidad de llegar a la cruz? ¿Tenía Dios la obligación? No, lo hizo por amor. Entonces lo primero, tomando el ejemplo de Cristo, la relación matrimonial en este diseño es amor. Cuando Dios creó el matrimonio al principio, dice que ellos se amaban, caminaban juntos, caminaban con Dios, estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces aquí está el segundo elemento según veo. No hay vergüenza. Cuando en un matrimonio empieza a haber vergüenza del otro, ya no me siento orgulloso de ir del brazo de él o de ella. Ya no me alegra, ya no me enorgullece presentarla como mi esposa. Algo no está andando bien en mí. Yo no la estoy mirando con los mismos ojos. Me pregunto, Pablo, ¿el Señor sentirá a veces vergüenza de mí? Posiblemente sí. Y lo tercero que notamos aquí es que dice la Escritura, literalmente se ama como a su propio cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo. Es decir, yo debo considerar a mi esposa como igual a mí. El valor que tiene ella es el mismo que yo tengo. Pero yo tengo un privilegio. Yo estoy a la cabeza de ella para cuidarla, amarla, sustentarla, proveerle, protegerla, desarrollarla. Tú sabes, mi esposa está terminando una segunda carrera en la universidad, siendo ya una mujer. Hemos pasado los 40 y algo de años, ¿no? Si yo no entendiera el concepto de ser cabeza, yo no habría tomado decisiones en mi vida que implicaban abrir el espacio para ella. Pero el respeto y ser cabeza, el amor y el respeto son dos elementos que han mantenido el matrimonio nuestro. El diseño de Cristo finalmente es que Él se entregó por amor. De tal forma que, si me aceptan un último consejo, todos los maridos que me están escuchando, todos los hombres cristianos que están escuchando el programa, incluyéndonos a nosotros, si hay un tema que debemos estudiar para ser buenos maridos, es la vida de Jesucristo. Él es nuestro modelo. Sin duda, ha sido muy interesante. Vamos a seguir estudiando junto al pastor Miguel Ángel Rivera de este tema tan importante dedicado al matrimonio. Para usted que ha estado compartiendo con nosotros, de seguro ha removido algo ahí en su corazón, algo que a lo mejor estamos haciendo mal. Los jóvenes que están a punto de tomar decisiones también importantes en su vida deben saberlo y deben aplicarlo. Debemos aplicarlo. Pastor Miguel Ángel, para despedirnos, una última oración. Bueno, oremos. Padre nuestro, sabemos, Señor, que la enseñanza de la Biblia es vida, luz a nuestro camino. Quiero invocar tu nombre, Señor, para que esta enseñanza llegue a los corazones, en los hogares, en los jóvenes, en aquellos que están pronto a casarse, para que puedan, Señor, fundar su hogar no solo en el Evangelio como piedra angular que es, sino también en el diseño que tú tienes para los matrimonios restaurados ahora en Cristo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir con nosotros un nuevo programa de estudio junto al pastor Miguel Ángel Rivera, desde aquí, desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera.